yo puedo consumir más de esa droga porque tengo más dinero. Yo he conocido a gente que me ha dicho, Edu, el viernes por la noche salí y me gasté 20.000 euros. Wow. Hola, Hola, somos Lucía, Rocío y Alfredo, y hoy venimos a hablar de un tema de las adicciones. y para eso hemos traído a un invitado muy especial que seguro que os va a encantar y aprenderemos mucho. Dentro invitado. Bueno, bienvenido al podcast. ¿Te quieres presentar? Sí, yo me llamo Edu. Primero de todo, agradeceros enormemente la invitación al podcast. Soy psicólogo sanitario y también tengo una especialidad en psicología deportiva y bueno, me dedico fundamentalmente a la consulta y a trabajar con pacientes, sobre todo con temas de duelo, adicciones y problemas cotidianos de ansiedad, estrés y depresión. Vale, pues nosotras queríamos tocar este tema de las drogas porque vemos que es algo que está como muy presente en nuestras vidas, pero que realmente no se habla directamente de cómo afectan o en realidad qué son. Claro, porque las personas que normalmente están afectadas lo tienen como algo un poco más tabú por cómo los ve la sociedad y además creemos que está muy normalizado hoy en día en nuestra vida cotidiana, en películas, en canciones, se hace un montón de apología a la droga y a la normalización de esta y que luego realmente las personas que sufren adicciones y que tienen estos problemas sí que no se da esa visibilidad de la otra cara del problema. Bueno, entonces íbamos a empezar haciendo una pregunta a ver qué nos cuentas tú cómo lo ves, ¿vale? ¿Cuál es la droga más común con la que van las personas con las que tú tratas y qué es lo que más les afecta? Antes de hablarte y responderte la pregunta, a mí me gustaría definir qué es una droga, porque se habla mucho. Yo no sé si vosotros tenéis en mente algo o sabéis qué es una droga. Estoy abierto a cualquier tipo de respuesta. Sí, en plan una sustancia que te crea cierta dependencia y que te imposibilita hacer acciones cotidianas en tu día a día si no la consumes, supongo. ¿Qué es una droga para ti? Pues, a ver, lo que ha dicho Lucía, lo de la sustancia que te crea dependencia, pero yo tengo ahí una pregunta. Por ejemplo, ¿tiene para llegar a ser una droga, tiene que ser 100% algo que, por ejemplo, te va de la realidad? O, por ejemplo, si tienes dependencia del café, ¿el café puede llegar a ser una droga? Esa es muy buena pregunta y para contestarla vamos a ver un poco qué es una droga, ¿vale? Una droga es cualquier sustancia que introducida por cualquier tipo de vía te genera un cambio en el sistema nervioso central. Eso es una droga, ¿vale? Entonces, a lo que me has dicho tú, generalmente suelen existir tres tipos de drogas, que son las depresoras, las alucinógenas y había otra más por ahí que no me acuerdo ahora mismo de los apuntes, ¿vale? Pero iban por ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo una conducta o cómo una sustancia se convierte en adicción? La respuesta más fácil es que tú consumes cualquier tipo de sustancia de forma voluntaria y ahí no hablaríamos de adicción. El problema ocurre cuando no lo consumes de forma voluntaria. Es decir, lo consumes porque el cuerpo te genera un impulso, un input, que es lo que se llama en psicología, para tú acabar consumiendo ese tipo de sustancias, ¿vale? Puede ser la cafeína, ¿vale? La cafeína es un tipo de droga que es estimulante. Lo que pasa es que lo tenemos tan normalizado, pero realmente la cafeína te estimula. ¿Genera un cambio en el sistema nervioso? Sí, ¿no? Pues, por lo tanto, se puede considerar una droga. Entonces hay drogas duras y drogas blandas, o sea, ¿eso es verdad o es algo que se dice coloquialmente en la calle? No, sí que es verdad que existen, pero generalmente, obviamente, depende mucho del tipo de droga que se consuma. Yo normalmente la suelo, o en consulta lo suelo trabajar con la adicción que te puede generar ese tipo de droga. Lo más común que yo suelo trabajar, sí que es verdad que suele ser el alcohol y la cocaína. Vale. ¿Cuál es el mayor miedo con el que van las personas a consulta de lo que les puede pasar? En plan, contárselo a la gente, aceptar lo que son adictos o en plan, ¿qué es lo que más les preocupa? El mayor miedo con el que vienen los pacientes con los que trabajo actualmente es no ser capaz de afrontar ese problema o no ser capaz nunca de salir de ese círculo tan negativo y tan vicioso en el que están metidos.
Que eso va un poco con la siguiente pregunta que teníamos, y era que durante el proceso, ¿qué era más difícil? ¿El darte cuenta de la situación en la que estás o la deshabituación de esa adicción? El típico debate de fumar es bueno o es malo. Todo el mundo sabe que fumar es malo, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente fuma? Porque fumar tiene cosas positivas, ¿no? Yo no sé si soy fumadores o fumadora, pero fumar tiene cosas positivas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo este debate con los pacientes, ellos me dicen, primero se quedan así un poco en shock porque no están acostumbrados a que alguien les diga cuáles son las cosas positivas que tiene el tabaco. Y al final, obviamente, acabas reflexionando con ellos y dices, es verdad, fumar me alivia, fumar me quita la ansiedad, fumar me calma, entonces lo vas trabajando ahí un poco. Pongo el ejemplo de fumar, pero puede ser al final cualquier otro tipo de sustancia, ¿vale? También va a depender mucho de el tipo de contexto en el que esté rodeado el paciente. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en un contexto donde todo tu alrededor fuma y bebe, pues tú ¿qué vas a hacer? Fumar y beber. Sí, pero muchas veces también puede pasar que eso te cree, o sea, te crea a ti como un odio a eso. Es decir, si ves que tu madre o tu padre ha fumado toda la vida y que tiene ciertos problemas por ese motivo, quizás te repugna o te provoca como rechazo a eso. Puede ser. Normalmente no es lo habitual, pero sí que es verdad que puede ser. También es verdad que socialmente hablando, si tu grupo, por ejemplo, hace una conducta de fumar o de beber, cerveza, tabaco o lo que sea, si tú quieres sentirte incluido en ese grupo, la probabilidad que tú tengas de acabar fumando tabaco o beber cerveza es muy alta. Aquí ya hablamos de un factor social que influye mucho a la hora de relacionarnos con los demás. Sobre todo imagino en adolescentes con grupos, o sea, con amigos suyos. Por supuesto. Vale. Ahora vamos a entrar un poco más en drogas, lo que se dice más duras, ¿vale? Vale. Y es que es sobre si hay un vínculo directo entre el abuso, el uso de las drogas y delinquir fuera de tu entorno. A ver, yo normalmente, si existe una relación, yo la desconozco. Lo que sí te puedo contar es algo que yo he vivido. Yo antes de trabajar como psicólogo sanitario estuve haciendo 6 meses de práctica, medio año en Proyecto Hombre, ¿vale? Y sí que es verdad que muchas personas, cuando se quedaban sin dinero para consumir y comprar droga, lo que hacían era cogen las cosas de su casa, roban a familiares, venden las cosas. Realmente estás cometiendo un delito ahí, pero claro, no es, por así decirlo, entre comillas, que vas o le pegas una paliza a alguien, o sea, pero el problema de las drogas para mí siempre va a ser, aparte de la persona que tiene una adicción, todo su contexto familiar y social que se ve afectado, porque al final es como un bucle cerrado que todo el mundo acaba preso de esa persona. Y cuando estás tratando con un paciente que es adicto y lo empieza a dejar, el síndrome de abstinencia, lo que llamamos mono, ¿les afecta? El síndrome de abstinencia generalmente hay que ir con cuidado porque ahí ya hablamos de lo que sería un tratamiento psicofarmacológico. Es decir, una persona que es adicta a algo no puede parar y ya está. Porque normalmente cuando tú paras en seco esa actividad o ese consumo que tú estás haciendo de la sustancia, pues empiezas a experimentar la sintomatología del síndrome de abstinencia. ¿De qué tipo de sintomatología estamos hablando? Pues de alteración del ritmo cardíaco, sudoración, mareos, temblores, etcétera, etcétera. Cada persona a mí, por ejemplo, me dice una cosa diferente. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de síndrome de abstinencia tenemos que llevar mucho cuidado porque tiene que haber un tratamiento pautado que sería psicofarmacológico. Pero supongo que, por ejemplo, si estás dejando el tabaco y no va a ser el mismo síndrome de abstinencia que, por ejemplo, dejaste de consumir, por ejemplo, heroína. Correcto, ¿vale? O sea, ahí, por ejemplo, con el tabaco no hace falta. Es decir, no hablaríamos de... Que, por cierto, hay... No sé si estáis al tanto, pero existen ya unas pastillas que para dejar de fumar, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, a nivel personal mío, lo que yo trabajo en consulta con las personas que quieren dejar de fumar, yo lo que trazo es un protocolo que se llama una deshabituación tabáquica, ¿vale? ¿En qué consiste esa deshabituación? Pues yo lo que hago, por ejemplo, es llevar una contabilidad del número de cigarros que esa persona fuma a lo largo del día. Y entonces, una vez que yo tengo esa contabilidad, imagínate, una persona, por ejemplo, fuma al día 15 cigarros. Pues lo que hacemos la semana siguiente es reducir el número de cigarros diarios de 15 a 10, por ejemplo. Y en cuestión de 3 semanas, un mes o 5 semanas como mucho, esa persona habrá pasado de fumar 15 cigarros al día a fumarse una media de 5 o 4 al día.
se trata un poco de ir mejorando la salud y la vida diaria de esa persona. Sí, pero por ejemplo con el tabaco, para llegar a eso tiene que ser una adicción muy fuerte porque perfectamente se podría dejar de golpe de un día para otro, ¿no? A ver, poderse se puede hacer. Yo personalmente es algo que no recomiendo nunca, pero claro que poderse, por supuesto que se puede hacer. De hecho, he tenido pacientes y tengo pacientes que me han dicho que de un día para otro han dejado de fumar. Se pasa muy mal, obviamente, pero se puede hacer. Eh, Hay un caso que hemos visto que ahora vamos a leer un dato curioso sobre el tema, y hay un caso de Juan, que es un gallego que tuvo en la generación de los 90 con el boom de la heroína y eso, y cuenta que o sea, ahora mismo está en tratamiento con metadona y que le gustaría tener hijos y formar una familia y no puede por el desenlace que tuvo su adicción con la heroína. Y eso, me gustaría saber si algún paciente tuyo ha tenido problemas de no poder rehacer su vida o de que le haya costado rehacer su vida después de una adicción así, o todos pueden remontar y tirar para adelante. A ver, es triste que lo diga, pero no todos pueden, porque al final la adicción es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, ¿vale? Y esto es algo que quiero dejar totalmente claro. El problema de la adicción, obviamente me refiero a adicciones de metanfetamina, cocaína, heroína, porque son drogas obviamente muy potentes, generan muchísima adicción en el organismo y hay que llevar mucho cuidado. Por eso yo siempre digo que la adicción no tiene cura, porque cuando tú te estás dando cuenta y trabajas con ellos, en las adicciones, en el proceso de adicción, siempre hablamos de cuando una persona está, entre comillas, sana y no consume, hablamos de que de vez en cuando experimentan picos que se llaman recaídas, ¿vale? Y en esas recaídas esa persona es cuando vuelve a consumir, vuelve a juntarse con personas que le llevan a eso. Entonces hay que llevar mucho cuidado y ser plenamente consciente de que con la adicción es como una parte de tu vida que tú tienes que tener siempre presente para no volver a llegar al principio. He visto vídeos de personas que decían, soy alcohólico y llevo 40 años sin beber. ¿Qué dices tú? En plan, claro, se supone que si llevas 40 años sin beber es porque ya no tienes ese problema. Y dicen, soy alcohólico, pero... Correcto, al final, y es que es tal cual, porque, y a mí me ha pasado incluso de gente, sobre todo con el alcohol, que también es algo con lo que trabajo mucho, de, Edu, llevo 5, 6, 7 años sin beber, pero el problema, que es lo que te he dicho, es que socialmente, como son drogas, sobre todo el alcohol, que están tan aceptadas, lo primero que tú haces cuando te sientas en un bar, la gente que es pedirse una cerveza. Es lo primero que se hace. Entonces, claro, para una persona, lo que os he dicho al principio, recordar que lo elige voluntariamente no es ningún problema. Pero para una persona que se vuelve adicta, es decir, que esa conducta le repercute en todas las áreas de su vida, para él esa cerveza puede ser un mundo. Y con las recaídas que has comentado, por ejemplo, cuando una persona ya a lo mejor lleva sin consumir fácilmente un mes o algo así, luego es verdad que, por ejemplo, si vuelve a recaer, a esa persona le va a costar bastante más volver a dejarlo. No es que le cueste bastante más volver a alejarlo. Hay que tener en cuenta las personas que son adictas a cualquier tipo de sustancia tienen, por así decirlo, un patrón, y es que generalmente mienten mucho. Entonces, claro, algunas veces ellos tienen recaídas, pero a mí, por ejemplo, como terapeuta, no me lo dicen. Y yo siempre digo lo mismo, digo, a mí no me importa que me mintáis o que no me digáis la verdad. Digo, pero al final los que acabáis engañando sois vosotros mismos. Lo que tú dices, una recaída en un mes, no puede pasar absolutamente nada siempre y cuando la persona se dé cuenta de que lo que ha hecho está mal y debe seguir por el camino. Es decir, si yo continúo así, voy a volver al principio, donde he empezado, pero si es una recaída donde puedo recuperarme lo antes posible y seguir mi vida diaria con normalidad, no pasa absolutamente nada. Pero a lo mejor es muy probable, por ejemplo, a lo mejor han estado sin consumir un tiempo y lo vuelven a probar y ya después de ese día saben que lo han probado, pero dicen, yo controlo. Y pues se piensan que pueden manejar la sustancia y la pueden consumir y no dejar que se apodere de ella. A ver, eso se dan casos, es decir, eso es un consumo voluntario, pero claro, el problema es que no es lo mismo hacer, por ejemplo, un consumo voluntario de el café, del tabaco, que hacer un consumo voluntario de heroína o de cocaína. Porque obviamente estás hablando de drogas que son mucho más potentes, que generan muchísima más adicción en el cuerpo y que obviamente a nivel corporal y a nivel fisiológico te repercuten mucho más. Yo quiero ir ahora a un aspecto un poco más social, y es la diferencia de cómo se ven a las personas que consumen un tipo de droga y otra. Porque está el típico mito de que aquí los que manejan se meten
pero que se meten un tipo de droga cara y las personas que no tienen dinero, van a drogas mucho más baratas y mucho más accesibles y que te afectan de otras maneras. Entonces, ¿cómo la sociedad ve a una persona tirada en la calle, descuidada, drogadicta, a otro drogadicto que va en traje y con chaqueta? Mira, agradezco mucho que me preguntes eso, porque a mí eso me ha pasado. Yo estaba en Proyecto Hombre, como te he comentado antes, y es una de las cosas que te impactan al principio cuando empiezas y no tienes ni idea de este mundo, y entonces tú ves el shock que te llevas cuando hay gente que va, como tú dices, y en chándal, por ejemplo, y hay gente que va también en traje o gente que va muy bien vestida, ¿no? Y entonces te das cuenta de que realmente las drogas no hacen ningún tipo de clasismo, es decir, todo el mundo, independientemente de tu condición social o del dinero que puedas llegar a tener, puede tener una adicción, ¿vale? Obviamente, otro factor que influye, que es el que tú dices, sería el de si yo tengo más dinero, puedo consumir una determinada droga o una droga más cara. Que ya no es que sea una droga más cara, porque aquí el inciso sería yo puedo consumir más de esa droga porque tengo más dinero. Yo he conocido a gente que me ha dicho, Edu, el viernes por la noche salí y me gasté 20.000 euros. Wow. Ya está. Y entonces, claro, son cosas que obviamente a ti te impactan, pero, por ejemplo, esos 20.000 euros obviamente no te los vas a gastar en cocaína, no te los vas a gastar en heroína. Sí, sí que es verdad que te gastarías una cantidad, pero es que entonces abriríamos ahora mismo otro melón, que sería, porque todo ahora mismo lo que estamos hablando aquí son drogas con sustancias, pero es que podemos abrir el melón de las drogas sin sustancias, porque esos 20.000 euros probablemente sean de una droga sin sustancias. Ejemplos de drogas sin sustancias: adicción a los videojuegos, adicción al póker online, adicción a las tragaperras, adicción a las compras, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahí sí que es verdad que abriríamos otro melón completamente diferente, ¿vale? Pero para esas drogas sin sustancia, pues la verdad que podemos tener otro podcast entero. Sí, da mucho que hablar. Y, por ejemplo, las personas que se lo permiten y tienen mucho dinero y no sé, a lo mejor salen un fin de semana, consumen, a lo mejor consumen diariamente, pero como que solo les puede llegar a afectar, no sé, a la salud porque su vida cuando no están consumiendo en ese momento no cambia y no hacen pues cosas de robar ni nada porque no les va a afectar a su vida diaria. Esas personas, su adicción es igual de mala que, por ejemplo, una persona que está en la calle porque ha robado, no tiene dinero. A ver, eso de que no le afecta no lo sabemos, porque generalmente ya te digo yo que una persona, independientemente del dinero que tenga, si consume, a la larga le va a acabar influyendo en los diferentes ámbitos de su vida, en el social, en el familiar, en el personal y en el laboral. El problema de esto, y es que aquí abrimos entre paréntesis otro melón, aparece un concepto nuevo que es lo que se llama tolerancia. Es decir, la tolerancia es un concepto que hace referencia a que cuando una persona empieza a consumir, cuando lleva ya varios periodos de consumo, necesita incrementar la dosis para que se genere el mismo efecto. Claro, por ejemplo, haciendo lo que tú me has dicho, una persona que obviamente económicamente tiene dinero y se lo puede permitir, sí puede pagar más heroína, cocaína, etcétera, etcétera, ¿vale? Una persona que no puede, generalmente se dosifica o compra menos sustancia o tiene menos consumo, pero el problema aquí realmente sería cuando aparece ya la tolerancia, es decir, yo necesito consumir más de esa droga para generar el mismo efecto en el organismo. ¿Y sueles tener más pacientes chicas o chicos? Yo suelo tener generalmente más pacientes chicas. Chicas. Joder, me esperaba la respuesta contraria. A nivel, a ver, esto es a nivel general. A nivel de consumo y de adicción, a día de hoy todo lo que tengo son chicos, ¿vale? Ahora bien, a nivel genérico de consulta, es decir, ya no hablo solamente de la adicción, hablo de ansiedades, de depresiones, de lo que queráis, sí que es verdad que tengo más chicas que chicos. Y entrando en el alcoholismo, por ejemplo, eso que se dice que una persona que es alcohólica, que consume diariamente, pero a largo plazo, mucho tiempo, a esa persona, yo escucho muchas veces que para poder ponerse como borracha, solo le hace falta beber un trago. Eso, No sé dónde has escuchado eso, pero hasta donde yo sé, eso es completamente incierto. O sea, yo he tenido pacientes con adicción al alcohol y pacientes, te hablo de beberse 5 litros al día, 2 cubatas, etcétera, etcétera, y hasta que no beben, siguen bebiendo más, no empiezan a tener efectos secundarios del alcohol. Me refiero que esto es justo el concepto que hemos hablado antes de la tolerancia. Si yo estoy acostumbrado a beber todos los días 3 litros de alcohol para generarme un efecto
de ir, entre comillas, borracho o biribi, necesitaré aumentar la ingesta de alcohol. Además es que tenemos como muy normalizado el alcohol y muy demonizado las drogas, bueno, químicas y de laboratorio, pero yo he estado leyendo que el alcohol mata a más gente por los accidentes de tráfico, es decir, no solo por lo que le puede suponer en sí el alcohol a la persona que lo ingiere, sino los accidentes de tráfico que provocan, las peleas y demás por consumir esa sustancia en concreto, que la vemos como más, no sé, alcohol bebe todo el mundo. Al final, pero esto es un poco lo que hablábamos antes también, es decir, el problema ya no es solo de beber alcohol, sino de cómo influye el alcohol que tú ingieres con tu entorno. Por ejemplo, si tú vas a ir a un sitio y te tienes que desplazar, ahí ya hablamos de una variable que es tu conciencia personal, de decir, si yo tengo que coger el coche y llevo a 4 amigos conmigo, yo sé que ese día no puedo beber alcohol. La gran mayoría de gente, hay gente que lo hará y gente que no lo hará, pero los que no lo hacen obviamente tienen que cargar con esa responsabilidad, es decir, es que hay que llevar cuidado. Temas de peleas, temas de enfado, esos son al final los problemas secundarios a los que va asociado la ingesta de alcohol. ¿Queréis preguntar vosotros algo más? Vale, es que vamos a decir el dato curioso, ¿vale? Y es que en la generación de los 90, las personas que nacieron sobre los 70 o así, es decir, los que vivieron sub-20 en los 90, en Galicia hubo un boom con las drogas, con el narcotráfico y todo eso, no sé si lo sabes. Sí, algo hemos leído por ahí del tema del narcotráfico en Galicia. Sí, pues hubo un pueblo, concretamente es Villanueva de Arosa, que no queda casi nadie de esa generación. No hay un registro exacto de cuántas personas, pero por ejemplo hay un documental muy, muy famoso que dice que solo quedan tres personas de esa generación, es decir, en torno a los 50, 60 años no hay nadie de esa generación, está vacía. Y hubo una revuelta con las madres de esa generación porque no se sabía qué estaba consumiendo. O sea, empezaron a oír lo de la heroína, pero no se sabía. En plan, la inconsciencia hizo que desapareciese esas personas de esa edad. Y además, no solo por el consumo en sí de esa droga, sino por las enfermedades que transmitía, lo que hemos dicho nuevamente, las peleas, los accidentes de tráfico. Y nada, eso lo queríamos mencionar porque nos ha parecido muy curioso porque no teníamos ni idea de que había un pueblo así. Realmente es un dato curioso, ¿no? Es decir, cómo la droga puede, y realmente es así, arrasa con absolutamente todo cuando hablas de dosis muy altas, de sobredosis, de problemas de adicción y demás. Ahora vamos a jugar a un juego. Y es que te vamos a decir, es que es un top de drogas más peligrosas que se elaboró poniéndole unos puntos sobre el psiquiatra británico David Nutt, ¿vale? Que tenía en cuenta variables no solo como daños propios, es decir, el consumo propio, el daño que le hace a una persona consumir, sino diferentes factores como lo que le puede afectar a los familiares, a las personas externas y eso, ¿vale? Entonces, yo te voy a ir diciendo, o sea, son 6, ¿vale? Vale. Te voy a ir diciendo y tú me las ordenas en función de cuál crees que es más peligrosa y cuál crees que es menos, ¿vale? Sin saber cuál es la siguiente. Claro, es decir, yo te digo una y tú me dices, puesto 3. Ah, vale, sí. Y no puedes cambiar. Claro. Vale, me pensaba que me decías primero la lista. No. Vale, ostras. Vale. Venga, vale. Empiezo. Metanfetamina. Metanfetamina. Tengo que tener en cuenta no solo el consumo, sino todos los daños colaterales que van asociados a eso, ¿no? Sí, es decir, él asignó puntos tipo a lo mejor accidente de tráfico, 2 puntos. Y entonces, todo lo que conllevaba esa droga, le daba esos puntos y ha quedado un ranking. Entonces. Vale, te la pongo. Son 6, me has dicho, ¿no? Sí. Vale, te la pongo en el 5º lugar. Casi. Cocaína. La cocaína te la pongo. Estoy dudando entre el 3º y el 4º. Te la voy a poner 3ª. Vale. Tabaco. El tabaco te la pongo 2ª. Crack. La última. Heroína. La 5ª. ¿Y alcohol? La primera. Vale, se fue dicho bien una.
Vale, pero a ti te viene la más importante, que es la primera, el alcohol. Pero más Vale, o menos. sí, bueno. ¿Cómo se queda el ranking? Vale, te lo digo. La primera el alcohol con 72 puntos. La segunda la heroína con 55. Mira, La tercera el crack con 54. La cocaína y la has dicho y la metanfetamina más o menos, que es la metanfetamina el cuarto con 33. La cocaína, exacto. Y la última del tabaco. Y la última el tabaco, sí. Sí. Y ya por último, que queríamos hacer es, como nosotros somos scout, queríamos enseñarte una técnica, ¿vale? Sí. Entonces, Alfredo, si quieres enseñársela, ¿cómo? No soy yo. Ah, vale. Es un toma. ¿De qué es la técnica? Es un Es nudo. un nudo. Ah, vale. Estate atento, Con el que porque... dejamos la- Hostia, soy muy malo haciendo nudo. Que no, mira, es fácil. A ver. Se llama Margarita. Vale. Coge las dos puntas así. No, coge así. Entonces tenemos que hacer este para atrás. Luego para adelante y lo pones delante. Aquí. Sí. Vale. Y ahora para atrás y lo pones delante. Y ahora, así. No, No, para atrás. Ah, para atrás, así. Y Sí. lo pongo delante. Vale. Y ahora por el del medio lo tienes que coger este por delante y este por detrás. Esto por delante. Uy. Sí, sí. Y esto por detrás. Y ahora tienes que estirar. Ya tengo que estirar. Y ahora las puntas. Ya está. Y ahora las puntas. Así. ¿Ya está? De las Ahora, puntas. De aquí estiro, ¿no? Vale. Ya está. Vale, muy bien. Te ha salido bien. No, bien. A la bien, gente bien, nunca le está muy sale. bien, sí. La primera vez. Sí, sí, no, a nadie le suele salir la primera vez. Hemos buscado uno dificilillo, ¿eh? Para ponerte a prueba a ti también. El nudo sirve para, por ejemplo, una cuerda se está debilitando, entonces ese nudo, y pues, ya cuando tiras y eso, pues es más difícil de romper. Vale. Otro tema de Vale. consejo. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y estar con nosotros y contarnos esto hoy. Y pues hasta la próxima. Nada, Sí. muchísimas gracias a vosotros por la invitación y ya sabéis, si necesitáis hablar de alguna que otra cosa más relacionada con la psicología o la salud mental, yo encantado de venir aquí, ¿vale, chicos? Vale. Gracias. Muchas gracias.